Amigos, lo prometido es deuda. Y hoy tenemos la satisfacción de presentar un obsequio más de don Miguel Montes García. Decidimos enfocar este libro en aquello que más gustaba al licenciado Montes y que se convirtió tanto en su vocación como en su afición, a lo que dedicó varias etapas de su vida que le apasionaba profundamente y lo llevó a ser parte activa, comprometida y constructiva de múltiples episodios de la biografía reciente de este país. Nos referimos a su vocación de servidor público, a su gusto vital por la actividad política, la política buena. El hacerlo de esta manera, pensamos nosotras, puede ayudarnos a estudiar no nada más algunos movimientos visibles de la vida pública, sino una parte de su esencia, esencia que conocen solamente aquellos que viven desde dentro y en ocasiones la protagonizan. Algunas de las reflexiones aquí compiladas constituyen una lente para analizar nuestro hoy, así como los avatares y riesgos de destrucción institucional que estamos enfrentando. Nosotras queremos hacer una puntualización. Nuestra modesta iniciativa de organizar esta parte del legado del licenciado Montes García ha tenido una evolución que queremos compartir y poner en blanco y negro frente a ustedes. Nosotras iniciamos esta maravillosa experiencia de volver a vivir sus textos y publicarlos para ustedes en octubre de 2020. Apenas unas semanas después de que mi papá cerró sus ojos claros. En ese momento lo hicimos con el sentimiento quebrantado por nuestra enorme pérdida, con el profundo dolor de su ausencia física, pero también con la serena y firme convicción de que deseábamos conjuntar sus reflexiones, algunas de sus aportaciones. Con esta idea de compartir con familia, con amigos, trabajamos para cristalizar el primer volumen que ustedes han escuchado, pinceladas y apuntes, e inmediatamente después el segundo libro, Una manera de vivir. Sin ser historiadoras, hemos llegado a la conclusión, después de los dos primeros libros, que nosotras tenemos un privilegio mayor. Pensamos que esta modesta iniciativa es también una posibilidad apreciable de contribuir a la memoria política de México. Muchos fragmentos de la vida de don Miguel, como jurista, como servidor público, son piezas de la memoria nacional y ayudan a comprender parte de lo que hoy somos. Ambas gozamos de la fortuna de estar cerca del licenciado Montes. Por ello, a través de sus ojos y con nuestras vivencias directas con él, tuvimos la oportunidad única de mirar a múltiples momentos relevantes del desarrollo y de la historia cercana de nuestro país, en los que don Miguel fue actor, que nosotras consideramos importante. En estos meses, platicando con amigos que lo conocieron, muchos de ellos aquí presentes, en reuniones, en comidas, tertulias, incluso en llamadas telefónicas, nos cuentan anécdotas, episodios, bromas que ellos rememoran. La verdad, nos da mucho gusto escucharlos. Me imagino perfecto
a mi papá y sí, añoramos su voz extraordinaria, su figura con autoridad, su presencia comprometida, apasionada y su generosidad. ¿Cómo no lo vamos a añorar? Nos hace falta. Recordar es una forma de vivir y de celebrar. Y como aquí estamos recordando a don Miguel, pues la verdad nos permitimos algunas remembranzas. 1988 fue un año de tremenda actividad político-electoral. El licenciado Montes García hizo campaña para la Diputación Federal en el primer distrito electoral de aquí del Estado y luego formó parte de la 54 legislatura. Se le designó presidente del Congreso de la Unión para el mes de septiembre de 1988. Recibió entonces el 6º informe de gobierno de Miguel de la Madrid. Ahora que hemos releído los planteamientos del jurista Montes, encontramos ideas recurrentes a lo largo de las décadas, planteadas en distintos foros, ideas de las que estaba convencido y que exponía con vehemencia. Citamos algunos ejemplos. La necesidad de que los políticos en serio tengan altura de miras. La importancia de cuidar no solo la letrística de las leyes y las normas, sino ante todo tener claro cuáles son los valores tutelados que están en el fondo de las mismas. La relevancia de que los actores de la vida pública sean capaces de elevar el nivel del debate. La conveniencia de entender la trascendencia del uso de la palabra. Lo indispensable que resulta el análisis y la crítica constructivas. Lo valioso del diálogo franco y honesto. Lo meritorio de las discrepancias, tanto como de las coincidencias. Conocimos la agilidad mental del licenciado Montes para plantear temas, pero también para responder, a veces con humor y otras con ironía, sin importar quién fuera el interlocutor. Un botón de muestra. En alguna ocasión, a principios de los años 90, en una reunión de varias personas con el presidente Salinas, este comentó que el Estado de Guanajuato no había dado presidentes de la República. Y mi papá contestó de inmediato que no, que Guanajuato solo había dado libertadores de la República, como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Aldama, Manuel Doblado, entre otros. Sonoras carcajadas siguieron al veloz comentario de don Miguel. Desempeñó cargos en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Uno de esos cargos fue el de primer subprocurador especial para la investigación de los hechos que produjeron la muerte de Luis Donaldo Colosio. Existe abundante material que el subprocurador Montes dejó debidamente documentado y publicado. Es material que puede ser consultado por cualquiera que tenga interés genuino. Es público y se circuló ampliamente por instrucciones de él mismo. El informe final que presentó literalmente decía, abro cita, como resultado de su labor, la Subprocuraduría Especial logró probar plenamente y más allá de toda duda razonable que el autor material e intelectual del homicidio es Mario Aburto Martínez, quien actuó solo, premeditó largamente su crimen y atribuye a su acción una motivación política. Fin de la cita. Las conclusiones presentadas y el subprocurador especial Montes García en lo personal fueron objeto de una muy violenta crítica que padecimos. Cabe insistir, hoy lo hacemos, en que la conclusión de la investigación encabezada por el licenciado Montes García fue idéntica
a la que hizo pública 5 años después Raúl González Pérez, último subprocurador del caso. La verdad se olvida, aunque se ha dicho. Por eso hay que volver a decirla. Con el transcurrir del tiempo, más de 28 años después de los hechos y después de terminado su encargo, las conclusiones presentadas por el licenciado Montes no se han modificado. A partir de las vivencias personales con las que nosotras contamos de primerísima mano, dada nuestra convivencia directa, hoy reiteramos que, a través de los años, el licenciado Montes estuvo completamente tranquilo y satisfecho de su actuación en el caso Colosio. En sus propias palabras, él reitera: de la política, abro comillas, muchas satisfacciones y orgullos. Las satisfacciones vienen de muy lejos. Entre muchas otras, la satisfacción moral de que en el caso Colosio sostuve la decisión de expresar siempre la verdad, fuese esta aceptada o rechazada. Fin de la cita. La clase jurídica le reconoció ampliamente su desempeño en este cargo, congruente con el resto de su actuación, pensamiento y trayectoria de vida. Quisiera concluir con un par de notas familiares. Primera nota. En casa de mi abuela paterna era significativo festejar los cumpleaños y los santos. En esa tradición, pues la verdad yo celebraba con alegría el cumpleaños de mi papá, estuviéramos o no en la misma ciudad, y mi papá hacía lo propio como el mío. Como ya se dieron cuenta por la sorpresa, en un día como hoy, 3 de diciembre, hace algunos ayeres, hubo un brote de vida y nací yo. Mi papá y mi mamá se pusieron muy contentos. Mi mamá agotada en una cama de hospital después de un larguísimo y difícil parto. Y mi papá, después de asegurarse que mamá y bebé estábamos estables, encauzó su emoción yéndose a brindar con algunos amigos. Siempre he querido pensar que en esa ocasión brindaron a mi salud. Hoy, la mejor manera de festejar es presentar a ustedes este fragmento de la memoria de vida de don Miguel Montes García, recordando su gusto inquebrantable por vivirla a cabalidad. La verdad es seguir celebrando con él, siempre presente. Segunda nota. Algunas personas nos han preguntado a la señora Silvia y a mí que en esta iniciativa de hacer los libros, cómo nos dividimos el trabajo, quién hace qué, cómo estamos organizadas. La respuesta es fácil y simple. La señora Silvia pone su corazón. Yo pongo mi corazón. Y mi papá puso todo lo demás. Todo. Que construyó con inteligencia, integridad. Señora, no me dejará mentir. A nosotras nos sobra corazón y amor para seguir trabajando en este proyecto y compartirlo con ustedes, los amigos, la familia. Quiero agradecer en primer término a la doctora Rosa Isabel Montes que me haya concedido el honor de prologar esta obra, que, como ustedes saben, recoge muchas de las ideas políticas de don Miguel Montes, un hombre de su tiempo, cuyo pensamiento quedó en sus intervenciones parlamentarias, en sus conferencias, en sus debates, en sus artículos para la prensa, en sus clases en la universidad. Le expreso mi respeto a doña Silvia Manrique, a los hijos y a los nietos de don Miguel Montes,
y mi envidia a los compañeros y amigos de don Miguel que tuvieron el privilegio de disfrutar de su inteligencia, de su cultura y de su sentido del humor. La de don Miguel Montes fue siempre una voz limpia y lúcida, la voz de un maestro que dictaba cátedra en las aulas universitarias y en sus artículos periodísticos, en sus sentencias, en la tribuna parlamentaria o en la actividad partidista. En tiempos de lisonjas a los poderosos y de unanimidades forzadas, tuvo el valor civil para disentir de las iniciativas que provenían del titular del Poder Ejecutivo, lo mismo del Estado que de la Federación. En octubre de 1967, por ejemplo, al razonar su voto particular en relación con el proyecto de reformas a los artículos 61 y 66 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, presentada por el gobernador Manuel M. Moreno a la legislatura del Congreso del Estado, el diputado Montes sostenía: el Poder Judicial, para cumplir debidamente las funciones que le son propias, debe gozar de una absoluta independencia, que solo puede originarse en la seguridad que sientan los miembros de este poder. En la iniciativa de reformas constitucionales que el Ejecutivo del Estado propone a esta legislatura, se propone que la inamovilidad de los mismos no sea absoluta, sino relativa. Si esta legislatura aprueba sin modificaciones las reformas constitucionales que se le proponen, se impedirá que en Guanajuato exista siquiera la posibilidad legal de una verdadera carrera judicial. La lógica de don Miguel Montes era impecable e implacable, como cuando cuestiona el proyecto del Ejecutivo. Para quien ejerció la abogacía en sus más distintas formas, como académico, litigante, fiscal y juzgador, las responsabilidades y retos de los abogados eran muy claros. Cito: cuando los abogados dejen de considerarse simples oficiantes de cualquier asesoramiento legalista al servicio solo de dudosos éxitos en cualquier causa y se convenzan de que su principal responsabilidad es cumplir con una vocación de auténticos consejeros sociales y de conciliadores eficaces, la sociedad que los forma será mejor servida. Yo siempre he creído, decía don Miguel, en la militancia por convicción partidaria y en la acción por convicción y no por conveniencia. Y he creído también en la acción por convicción y no por amargura. Ojalá que todos podamos desprendernos de esto. En los debates que sostuvo innumerables veces, sobre todo en la tribuna, el diputado Montes hizo gala no solo de su formación jurídica, sino también de la inteligencia y de su manejo de la ironía. Cito: no pretendo convencer al compañero, yo solamente hablo así a quienes considero estimables. No es un signo de desprecio de mi parte, sino todo lo contrario. Si yo no he podido desbaratar sus dudas, si usted continúa con sus dudas, lo más que yo puedo hacer de verdad es darle el domicilio de la universidad y de la escuela de leyes en este país. Con esta ley se probó que un Estado vigoroso, cuyo basamento es la democracia y la justicia social, puede, cuando estima que la tranquilidad y la concordia sociales requieren excepcional indulgencia para con sus impugnadores, olvidar agravios y sin solicitar claudicaciones ni rectificación de ideas, asumir la actitud eminentemente republicana de la tolerancia y la postura inequívocamente humanista de la indulgencia, propiciando la realización de un alto valor, el de la reconciliación. En la década de los 80, un conjunto de organizaciones políticas y civiles
que recogieron las demandas del movimiento estudiantil del 68, aprovechó las condiciones generadas por la reforma del régimen y exigían mayor apertura en los espacios democráticos. El punto climático llegó en pleno proceso sucesorio, hacia el final del gobierno de Miguel de la Madrid, cuando un grupo de destacados figuras del PRI, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, decidió romper con el partidazo y constituir el Frente Democrático Nacional. El propio ingeniero Cárdenas sería postulado a la presidencia de la República. Por el franco derecho, la candidatura de Manuel J. Cloutier por parte del PAN le dio mayor emoción a estas elecciones presidenciales de 1988. El triunfo oficial del candidato priista Carlos Salinas de Gortari estuvo contaminado por la sospecha del fraude. La caída del sistema se convirtió en un reclamo. La actuación del licenciado Montes García como presidente del Congreso durante el informe del presidente Miguel de la Madrid y en el colegio electoral que calificó las elecciones presidenciales estuvo sometida a fuertes presiones de los legisladores de oposición que no buscaban quién se las hizo, sino quién se las pagara. Por ello, en varias ocasiones durante Montes pidió permiso para dejar momentáneamente la presidencia y asumir su propia defensa. No faltaron momentos ríspidos en la trayectoria de un profesional que dedicó una parte de su vida a la función pública. Alguna vez, uno de sus adversarios cuestionó su trayectoria. Montes le replicó con firmeza: se puede investigar mi pasado. En otra ocasión, ante un cuestionamiento similar, aclaró: podría ser notario enriquecido en el estado de Guanajuato y conscientemente he preferido dedicar mi actividad a la azarosa vida política, renunciando a esas aparentes comodidades. Por eso digo que soy privilegiado, pero el cargo que más satisfacción me ha dado es el de haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia. Concluyo. Constitucionalista, apasionado de la historia de México, un estudioso de la ciencia jurídica, como él mismo se definió, legislador que en cada una de sus intervenciones dictaba cátedra, Miguel Montes es un maestro que enseña, corrige, esclarece. Es un polemista competente en el esgrima parlamentaria, coautor de reformas constitucionales y de leyes, infatigable, está en los debates, en la primera hora y en la última, en las madrugadas. Los jóvenes estudiantes de Derecho, los parlamentarios y quienes han hecho de la política una profesión, encontrarán en esta obra los brillantes alegatos, las sólidas argumentaciones, el manejo magistral de la Constitución, las leyes y reglamentos del jurista Miguel Montes García. Muchas gracias. Con esto concluimos la ceremonia en la que se realiza la presentación del libro De la política, satisfacciones y orgullos, textos de don Miguel Montes García. Agradecemos a todos nuestros amigos su presencia en esta ceremonia y los invitamos a disfrutar del vino de honor que se sirve al fondo del salón. Muchas gracias.